Hola, estimados jóvenes. Siguiendo con la parte de lo que son las deflexiones, en esta siguiente etapa vamos a ver un nuevo método que se conoce como el método de área de momento. Está basado en dos principios o en dos etapas, por decirlo así. Una que contempla el área bajo la curva del diagrama de momento y pues una segunda parte que tiene que ver con el primer momento de área de precisamente este diagrama de momentos. Entonces, basándonos en este método, que obviamente es gráfico, pues vamos a lograr determinar lo que son el ángulo de rotación y también lo que son las deflexiones. Esa es la idea detrás de eso. Eh, pues el método básicamente consiste en eso. Tenemos que desarrollar el diagrama de momento para nuestra estructura que estamos estudiando y pues posteriormente encontrar ciertos parámetros o en su defecto algunos datos que vamos a requerir de esta sección o de este análisis. Una frase antes de comenzar: no esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo, Albert Einstein. Otra variación de esta frase, pues, es una locura pretender que vamos a lograr cambios si hacemos exactamente lo mismo todos los días. Entonces tenemos que enfocarnos, desarrollarnos día con día, hacer cambios en nuestra rutina si algo no va bien, si algo no se está desarrollando y ver qué cosas podemos mejorar en nosotros mismos. Como les había comentado, vamos a hablar sobre lo que son las deflexiones en vigas, específicamente en la etapa de área momento. Y pues el contenido a desarrollar es el siguiente. Primero vamos a hacer una breve introducción de lo que es el método, en qué consiste el método de área momento, cuáles son los parámetros implicados de ellos, cuál es la terminología detrás de todo el método. Este es el siguiente tema: funciones de discontinuidad. En esta parte pues se van a ver unas funciones de Macaulay que son las que sirven para base de este método en sí. Luego, obviamente estos dos métodos sirven para la resolución de vigas estáticamente indeterminadas y pues son dos métodos más para poder desarrollar nuestros parámetros que andamos buscando, que son la deflexión por un lado y el ángulo de rotación por el otro lado. A manera de introducción, primero desarrollaremos este método para determinar deflexiones y ángulos de rotación en vigas. Dado que el método se basa en dos teoremas relacionados con el diagrama de momento flexionante, por eso es que se conoce como el método de área-momento. La idea detrás de él es que vamos a desarrollar los diagramas de momento para la estructura que vamos a analizar, y a partir de ese diagrama de momento vamos a poder determinar cuánto cuesta el ángulo de rotación y cuánto cuesta nuestra deflexión. Y pues las suposiciones que se emplean en la deducción de los teoremas, de estos dos teoremas que vienen a continuación, que son los que se basan en el método, son las mismas que se utilizaron para deducir las ecuaciones diferenciales. La diferencia, el método, es que se basa en una parte gráfica. Como vimos anteriormente, el método de superposición y el método de doble integración se basa en una parte analítica, netamente analítica. Trabajamos solamente con números y variables. Ya en esta segunda etapa, pues vale recalcar que nos basamos en un método gráfico. O sea que vamos a tener que desarrollar no solamente el momento, sino que vamos a tener que calcular cuál es la forma que sigue el diagrama de momento como tal. Nos interesa únicamente el diagrama de momento. Por lo tanto, el método también se considera como una variación para las vigas. El método de momento es válido solo para vigas linealmente elásticas con pendientes que son pequeñas. Empecemos por el primer teorema del método de área. Para deducir el primer teorema, considere un segmento AB que se está desarrollando a lo largo de una viga de la curva de deflexión para una viga en una región donde la curvatura es positiva. O sea que la deflexión se está produciendo hacia arriba y tiene aproximadamente esta curva de deflexión. Note que hay ciertos parámetros que están implicados acá dentro de este ejemplo. Uno de ellos es pues el más importante, que son rectas que son tangentes a los puntos que nosotros estamos analizando. Estamos analizando el punto A y el punto B. En el punto A tiramos una recta tangente al punto A y en el punto B tiramos una recta tangente en el punto B. Si se fijan, hay un ángulo intermedio entre ellos dos que le vamos a conocer como el ángulo de rotación de B con respecto a A.
Nuestro punto de referencia es el punto A, tiramos nuestra recta y a partir de ese punto hacia la recta tangente del punto B, entonces este ángulo se va a conocer como ángulo de rotación de B con respecto a A. Acá, note que lo que nosotros vamos a necesitar o lo que andamos buscando son estos ángulos de rotación que pues son los que nos interesan, el ángulo θA y el ángulo θB. Pero a partir de esta relación de θB con respecto a A, vamos a poder inferir una ecuación que nos determina ese parámetro. Nos dice que el ángulo de rotación entre estas tangentes, que se denomina como θB con respecto a A, es igual a la diferencia entre B y A. O sea, nosotros tenemos el ángulo de rotación de B con respecto a A, va a ser igual al ángulo de rotación en B menos el ángulo de rotación en A. Acá se mira gráficamente y analíticamente también. El ángulo de rotación, el diferencial de θ que aparece acá, que es la variación entre el ángulo A y el ángulo B, un pequeño diferencial entre estas normales, que son estas de acá, aparece este parámetro de acá, que es el diferencial de θ. También para deducir lo que son la doble integración lo utilizamos. Tiramos rectas que son perpendiculares a la curva y pues hay un punto en el cual se unen. La distancia entre esta recta perpendicular a la curva y el punto de intersección de esas dos se conoce como el nombre de ρ o radio de curvatura. Y el diferencial de θ pues es el ángulo que forman entre estos dos puntos. Entonces también sabemos de un segmento circular que el diferencial de S, que es este pequeño segmento que aparece acá, va a ser igual al diferencial de θ por ρ. Si esa ecuación la despejamos, pues nos queda esta pequeña ecuación que aparece acá. El diferencial de θ va a ser igual al diferencial de S dividido entre ρ. Luego, para una viga con ángulos de rotación pequeños, podemos reemplazar diferencial de S con el diferencial de X, como se explicó anteriormente, porque son variaciones extremadamente pequeñas. Entonces tendríamos que el diferencial de el diferencial de θ va a ser igual al diferencial de X dividido entre ρ. Y también sabemos que 1 sobre ρ va a ser igual a m dividido sobre EI. Entonces, si sustituimos estos parámetros en la ecuación original, tenemos esta ecuación de acá. Obviamente esta ecuación ya la habíamos encontrado anteriormente, ya la habíamos utilizado para el método de doble integración. Se integra una vez y encontramos el ángulo de rotación, y integramos dos veces y encontramos lo que es la deflexión. En donde M es el momento flexionante para toda la sección transversal y EI es la rigidez a la flexión de la viga a lo largo de toda la longitud. Luego, pues la cantidad de M por el diferencial de X dividido entre Y tiene una interpretación geométrica sencilla. Dibujamos el diagrama de momento en la parte inferior de la viga, desarrollamos toda esta viga y calculamos el diagrama de momento, lo dividimos entre la rigidez y pues esto nos da esta figura de acá. Entonces, en cualquier punto a lo largo del eje X, la altura de este diagrama es igual al momento flexionante en ese punto dividido entre la rigidez e Y. Por tanto, el diagrama de MI tiene la misma forma que el diagrama de momento flexionante, siempre que EI sea constante. Que en la mayoría de las veces EI, pues nosotros lo sabemos que es constante para una viga, para una columna, etc. Entonces vamos a tener que calcular o dibujar nuestro diagrama de momento y dividirlo sobre EI. Luego, si a este diagrama, este diferencial de θ, lo integramos entre un punto A y un punto B, en la ecuación que habíamos obtenido previamente, pues vamos a obtener lo que es θ. Entonces nos dice que cuando se evalúa este integral, en el lado izquierdo es igual a θb menos θa, que es igual al ángulo que se conoce como el ángulo de rotación de B con respecto a A. Ya lo habíamos explicado previamente. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener que integrar entre un punto A y un punto B esta ecuación de acá. Pero esta integral, recuerden que no es otra cosa que el área bajo la curva entre el punto A y el punto B. O sea, si nosotros conocemos la forma que tiene el diagrama de momento, que generalmente son secciones típicas, por ejemplo, son triángulos, ya sabemos para cargas puntuales, para cargas rectangulares son parábolas de grado 2, para cargas triangulares son parábolas de grado 3.
Por lo tanto, esas figuras son simples. Entonces, integrar entre un punto A y un punto B no es otra cosa que aplicar una fórmula que nos determina esa área bajo la curva. La integral en el lado derecho de la ecuación es igual al área del diagrama entre M y I entre esos puntos A y B. Esa área pues va a depender es una cantidad algebraica, pero va a depender el signo si está en la parte superior o negativo si está en la parte inferior. Acá está la integral nuevamente, entonces el ángulo de rotación de B con respecto a A lo vamos a determinar por medio de la integral de A a B, o sea, el área del diagrama MI entre los puntos A, B. El primer teorema de área-momento nos dice que el ángulo θB con respecto a A entre las tangentes a la curva de deflexión en los puntos A y B es igual al área del diagrama M e I entre estos dos puntos. Ojo, no se le olvide, es el ángulo de rotación de B con respecto a A. Así se lee esto y así lo tiene que manejar. O sea, tiramos una recta tangente en el punto A que nos va a servir como referencia. Tiramos una recta tangente en el punto B que nos va a servir como referencia. Y en la intersección vamos desde el punto A hasta el punto B. Por eso se lee el ángulo de rotación de B con respecto a A. Algunas convenciones de signos que tenemos que tomar en consideración para poder deducir este teorema, pues son que el ángulo de θ y θb son positivos en sentido contrario al de la manecilla del reloj. Vemos que tiene la misma convención de la doble integración, del método de doble integración. Además que el ángulo θb con respecto a entre las tangentes es positivo cuando θb es algebraicamente mayor que el ángulo θa. Además, el punto B debe estar a la derecha del punto A, es decir, más alejado a lo largo del eje de la viga conforme nos movemos en la dirección X. Esto pues en la parte práctica no es del todo cierto. Hay algunas ocasiones en las cuales podemos tener θA con respecto a B. O sea, que nuestro punto de referencia sea el ángulo de rotación, el ángulo de rotación en el punto B. También se puede. Vamos a ver un ejemplo en el cual sí lo aplicamos. Y el 3, el momento flexionante es positivo cuando nuestra convención de signos habitual, es decir, cuando es positivo cuando produce compresión en la parte superior y pues tensión en la parte inferior. Lo contrario también es cierto. Es negativo cuando produce compresión en la parte inferior y tensión en la parte superior. Y por último, al área del diagrama del momento de I se le da el signo positivo o negativo, dependiendo si el diagrama de momento flexionante es positivo, o sea, si está en la parte superior, o negativo si está en la parte inferior. Si parte del diagrama de momento flexionante es positivo y parte es negativo, entonces a las partes correspondientes de ese diagrama se les dan los signos respectivos. Las convenciones de signos anteriores para θ, pues en la práctica simple y sencillamente se omiten, porque nosotros ya tenemos un desarrollo en el cual sabemos aproximadamente cómo se deflecta y cómo va a producirse el ángulo de rotación. Entonces, obviamos los ángulos, el signo de los ángulos en la mayoría de los casos. Porque nosotros podemos determinarlo a partir de la simple inspección. Luego, para el segundo teorema del momento de área, que el primero, si se fijan, está relacionado con el ángulo de rotación, pues el segundo va a estar relacionado con la deflexión. Ahora, si analizamos este segundo teorema, relacionado principalmente con deflexiones, considere de nuevo la misma curva de deflexión entre los puntos A, B. Y en este caso, únicamente tenemos que tener pendiente este parámetro de acá, que se conoce como desviación tangencial de B con respecto a A. Ojo, esto es bien importante, con respecto a quién vamos a hacer nuestra evaluación. En este caso, tiramos una recta tangente en el punto A y desde el punto A nos vamos verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como la deflexión es positiva, como la deflexión sigue esta curva, una curva positiva, entonces por lo tanto vamos hacia arriba. Pero también puede darse el caso que vaya hacia abajo. La definición es esa, tiramos una recta tangente desde el punto A, vamos verticalmente hacia arriba o hacia abajo hacia el punto B. Entonces esta distancia entre este punto y este punto de acá se conoce como la desviación tangencial de B,
con respecto al punto A. Ya van a ver que esto tiene unas implicaciones prácticas al momento de desarrollar nuestras deflexiones, ya sea para vigas en voladizo o para vigas simplemente apoyadas. Por definición, pues vamos a ver cómo se define la desviación tangencial de B con respecto a A. Ojo, también es importante. En este caso, si yo quisiera obtener lo contrario, por ejemplo, de la desviación tangencial de A con respecto a B, tendría que tirar una recta tangente en B, desde este punto hacia abajo, y ahí venir verticalmente desde este punto de acá, verticalmente hacia arriba. Eso se conocería como la desviación tangencial de A con respecto a B. Y va a ser importante para el desarrollo de nuestro método más adelante. Luego, para determinar esta desviación tangencial, seleccionamos dos puntos, M1 y M2, separados a una pequeña distancia sobre la curva de flexión. El ángulo entre las tangentes en estos dos puntos es diferencial de teta, es este pequeño diferencial que aparece acá. Entonces, nos dice que el ángulo entre estas tangentes en estos dos puntos es diferencial de teta y el segmento sobre la línea BB1, que sería esta de acá, entre estas tangentes es diferencial de teta. Dado que los ángulos entre las tangentes y el eje X en realidad son pequeños, o sea, son bastante pequeños, se puede determinar que ese diferencial de teta no es otra cosa que X por un pequeño diferencial de teta. Donde X1 es esta distancia que aparece acá, desde el punto B hacia el punto M12 en este caso. Entonces el diferencial de teta va a ser igual a X1 por el diferencial de teta. Volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que aplicar una integral en ambos lados y pues mediante esa integral podemos encontrar esa desviación tangencial de B con respecto a A. Noten que la expresión x1 por m sobre el diferencial de x sobre y se puede interpretar de manera geométrica como el primer momento estático de área de la franja sombreada, o sea, esta franja que aparece acá, de ancho diferencial de x dentro del diagrama de m sobre y. Aterrizando, pues la desviación tangencial de B con respecto a A no es otra cosa que la integral de A hasta B de x1 por el momento, por el diferencial de x sobre y. Pero recuerde que esta integral que aparece acá, bueno, esto es una constante para empezar. Esta integral que aparece acá la podemos desarrollar por medio de figuras geométricas, ya sea triángulos, parábolas de grado 2 o de grado 3. Simple y sencillamente multiplicamos esa área por su respectivo centroide. Entonces, conociendo el centroide y conociendo el área bajo la curva, podemos determinar la desviación tangencial de B con respecto a A. Esto se puede aplicar ya sea para vigas simplemente apoyadas o para vigas en voladizo. Vamos a ver que el método es especialmente sencillo o especialmente directo cuando tenemos vigas en voladizo. O sea, simple y sencillamente aplicamos una ecuación y podemos determinar cuánto vale el área y cuánto vale este centroide de la figura. Entonces el segundo teorema se puede expresar como la desviación tangencial de B con respecto a A, del punto B desde la tangente en el punto A, es igual al momento estático del diagrama MI entre A y B, evaluado con respecto al punto B. Otra cosa importante, recuerden que nuestro centroide siempre va a venir referenciado con respecto a un punto. Si tenemos un triángulo, puede que venga del vértice, de uno de los dos vértices, hacia el punto. O sea que puede tener un valor de 1/3 o 2/3, dependiendo de cuál sea nuestro punto de referencia. En este caso, no se les olvide que siempre ese punto de referencia va a ser B. O sea, la desviación tangencial de B con respecto a A. O sea que nuestro X barra tenemos que referenciarlo con respecto al punto B. No se les olvide eso, es muy importante. Luego, el momento estático del área del diagrama de MI se puede obtener calculando el producto del área del diagrama por la distancia X barra desde el punto B. Este procedimiento suele ser más conveniente que el de doble integración debido a que el diagrama, por lo general, son figuras geométricas familiares como rectángulos, triángulos y segmentos parabólicos.
Las áreas y las distancias de los centroides de esta figura se encuentran tabuladas en el libro de GIR, en el apéndice D, y lo pueden encontrar. También en las diapositivas lo incluyo para que lo vean. Y pues simple y sencillamente aplicamos esas ecuaciones para determinar el área y determinar cuánto vale el centroide de la figura. Como método de análisis, el método de área de momento es factible para ciertos tipos de vigas relativamente simples. Vamos a ver que se puede ir complicando un tanto cuando tenemos vigas que tienen demasiadas cargas. En general, es obvio que si la viga se flexiona hacia arriba o hacia abajo, si un ángulo de rotación es en el sentido de las manecillas del reloj, contrario a este. Entonces, por lo tanto, el signo nosotros lo podemos inferir a partir de estos datos. Rara vez es necesario seguir esas convenciones de signos, un tanto pues complicadas a veces para esa desviación tangencial, y podemos determinar estas direcciones simple y sencillamente por inspección. Bueno, entonces entremos ya en materia en lo que son ejemplos. Pues en este primer ejemplo es una viga en voladizo con una carga puntual en el extremo y me piden que determine el ángulo de rotación θb y la deflexión b en el extremo libre, es decir, en este punto de acá de esa viga en voladizo que soporta una carga concentrada P en este extremo de acá. Y me dicen que la longitud es L y que la rigidez a la flexión es constante y tiene un valor de ahí. Lo primero que tenemos que saber es cómo deflecta la estructura y cómo va a ser el ángulo de rotación. Entonces esta estructura se deflecta de esta forma y pues tiene un ángulo de rotación en este sentido de acá. Obviamente ya lo miramos, tiene un ángulo de rotación negativo y pues, positivo porque va contrario a la negativo, perdón. Siempre partimos de nuestro eje horizontal hacia el punto, hacia la tangente de la curva. Entonces partimos desde ese punto hacia acá, por lo tanto el signo es negativo. Y el ángulo de deflexión, partimos de nuestro eje de referencia hacia abajo, por lo tanto es negativo. Bien, entonces desarrollamos el diagrama de momento. El diagrama de momento, si ustedes se fijan, la convención que ustedes están acostumbrados a hacerlo de izquierda hacia la derecha. Entonces acá vamos a hacer lo contrario, fíjense. Si nosotros lo hacemos de izquierda a derecha, pues vamos a tener el inconveniente que nos va a aparecer el momento y nos va a aparecer también la reacción. Por lo tanto, el diagrama de momento es un poco más complicado. Entonces, en este caso, lo más conveniente es hacerlo de derecha a izquierda. Simple y sencillamente nos fijamos que aparece una carga puntual en este punto y pues desde esta carga puntual hacia el otro punto vamos aplicando esta carga. Entonces el momento, nosotros sabemos que esta estructura pues va a ser P por X. P por X entonces va a tener un comportamiento lineal, o sea que va a formar una especie de triángulo. Entonces sabiendo eso, aplicamos la carga, desarrollamos este triángulo y pues sabemos que el momento máximo que va a estar ubicado en el extremo A va a ser simple y sencillamente P por L. Entonces ese diagrama queda de esta forma. El signo menos pues lo determina el diagrama ya que va hacia abajo. La deflexión en este caso pues nos está produciendo hacia abajo. Si se fijan está el empotramiento, deflecta hacia abajo, por lo tanto es negativo. El diagrama de momento, pues el momento máximo lo dividimos entre EI y pues nos queda menos P por L dividido sobre EI. Esta va a ser la figura que vamos a estar trabajando en esta primera parte. Fíjense, noten que una carga puntual pues me produce una carga, un diagrama de momento triangular. Ojo. Ok, entonces encontremos primero el ángulo de rotación. Sabemos que el ángulo de rotación de B con respecto a pues va a ser igual a θ B menos θ A. Y también sabemos que el ángulo de rotación de B con respecto a va a ser igual al área de este diagrama de M sobre I entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B. También sabemos que θ, pues el ángulo de rotación en este extremo es 0. Vale 0 porque es un empotramiento. Recuerde que por definición el ángulo de rotación vale 0. Es completamente horizontal en este punto de acá. Entonces aplicamos esa parte y pues simple y sencillamente nos queda que el ángulo de rotación en B va a ser igual al área de este diagrama entre el punto A y el punto B. Y el área, ¿cómo la calculamos? Pues es un triángulo, es un medio de la base por la altura. Un medio de la base que es L por la altura que es menos P por L dividido sobre EI. O sea que el área va a ser igual a menos P por L al cuadrado dividido sobre 2 veces EI. Por lo tanto, el ángulo de rotación en B
va a ser igual a menos P por L al cuadrado dividido sobre 2 veces EI. Entonces con eso encontramos directamente el ángulo de rotación. Si notan, pues es un método mucho más sencillo que el de doble integración y es más directo. Lo más complicado es adaptarse a esta forma de poder desarrollar diagramas de momentos en ambos sentidos, de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Y en su momento vamos a aprender a desarrollarlos por partes, o sea, aplicando carga por carga. Eh, para la deflexión tenemos que utilizar el segundo teorema de área-momento, o sea, la desviación tangencial. Y en este caso nos conviene utilizar la desviación tangencial de B con respecto a A. ¿Por qué nos conviene utilizar la desviación tangencial de B con respecto a A? Recuerde que la definición nos dice que parte desde el punto A, tiramos una recta tangente, en este caso sigue esta distancia, sigue esta forma, entonces es completamente horizontal. En el punto B bajamos desde este punto hasta el punto B y esa distancia desde acá hasta acá se conoce como desviación tangencial de B con respecto a A. Y nos dice que va a ser igual al área multiplicado por el centroide de la figura medido desde el punto B. Eso no se les vaya a olvidar. El X barra siempre lo vamos a medir desde esta primera letra. Entonces vamos a medirlo desde el punto B. Entonces aplicamos el teorema y sabemos que el área va a ser igual a menos P por L al cuadrado dividido sobre 2 veces EI. Y la distancia, pues como les repito, va a ser medida desde el punto B hacia el punto A. Entonces el centroide vale 2/3 de L. Simplificamos esta expresión y pues nos queda que la deflexión en B, como se mira aquí, va a ser igual a menos P por L a la 3 dividido sobre 3 veces EI. Entonces coincide con los datos que habíamos encontrado por el método de doble integración y por el método de superposición. Lo pueden revisar en las tablas, en el apéndice del libro de Gear. Entonces ya tenemos la deflexión. Si se fijan, lo más complicado, como les reitero, es encontrar la forma de este diagrama de momento. Tienen que practicar eso. Y lo otro es que la deflexión pues la podemos determinar mediante el primer momento de área. Este es un breve resumen que espero les funcione, espero les sea de utilidad para poder ver cómo se comportan las diferentes figuras mediante las diferentes cargas aplicadas. Una carga puntual siempre nos va a producir una línea inclinada, o sea, un triángulo. El área es un triángulo básicamente y pues el momento máximo va a ser menos P por L. Y obviamente lo tenemos que dividir sobre I. Nos quedaría que el momento máximo sería menos P por L dividido sobre I. Para el caso del momento, pues el momento es constante a lo largo de toda la sección, por lo tanto es una línea horizontal, una inclinación de grado 0. Entonces eso va a ser el momento máximo. Para el caso de una estructura con una carga uniformemente distribuida, vamos a tener que va a ser una curva parabólica de grado 2, donde el momento máximo va a ser menos W por L al cuadrado dividido sobre 2. Y para una carga triangular que sigue esta forma, pues va a seguir una curva parabólica donde el momento máximo va a ser menos W por L a la 2 dividido sobre 6. Entonces vamos a tener que va a seguir esta figura, esta forma de acá. Y pues bueno, ¿para qué nos va a servir esos diferentes áreas que encontramos previamente? Entonces, si nosotros vamos a las tablas, pues vamos a encontrar lo que es el área y cómo se determina el centroide. Ojo, tiene que tener cuidado. Recuerde que el centroide puede medirlo desde desde este punto extremo hacia el centroide o también en sentido inverso. Va a depender de cuál es nuestro punto de referencia, o sea, con respecto a quién estamos haciendo la desviación tangencial y con respecto a quién estamos haciendo ese ángulo de rotación. Entonces tiene que tener sumo cuidado. Para un segmento parabólico, que tal vez no están tan acostumbrados, es 1/3 de la base por la altura. Y el centroide, pues simple y sencillamente, la base dividido entre 4 medido desde este extremo de acá. Si lo medimos desde el otro extremo, pues obviamente va a ser 3/4 de la base, simplemente.
Para un segmento cúbico, que es el que vamos a necesitar también para las estructuras que tienen cargas triangulares, para ese segmento cúbico, pues el área va a ser igual a la base por la altura dividido sobre 4. Además, el centroide va a ser un quinto de la base medido de este punto de acá hacia el centroide. Si lo medimos en sentido inverso, lo mismo, va a valer 4 quintos de la base. Tienen que tener cuidado con respecto a quién lo van a referenciar. Este lo coloqué acá, pero en realidad no lo vamos a necesitar, no lo vamos a ocupar, porque sabemos que hasta el máximo que podemos encontrar nosotros cargas va a ser para segmentos cúbicos, que pues son correspondientes a las estructuras con cargas triangulares. Esto nos va a servir y nos va a ser de suma utilidad para desarrollar todos los diferentes ejercicios. Para este ejemplo, segundo ejemplo, vamos a continuarlo. Básicamente se desprende del primero y me piden que determine el ángulo de rotación en C y la deflexión en C en el centro del claro de una viga en voladizo AB. Y que además soporta una carga puntual en este extremo de acá, la longitud pues L y la rigidez de la flexión es I. En este caso pues me están pidiendo cuánto vale el ángulo de rotación en este punto y cuánto vale la deflexión. O sea, me están pidiendo la deflexión en ese punto y el ángulo de rotación en ese punto y ahí en específico, que está al centro del claro, o sea, a L medias. Del ejemplo anterior sabemos que el diagrama de momento tiene esta forma y pues nos interesa determinarla a partir del punto C, desde el punto C que es el centro de la estructura. Entonces vamos a dividirla en dos partes. Vamos a dividirlos en desde B hasta C y desde C hasta A. Y pues obviamente nos interesa entre el extremo A y el punto C en específico. Ok, entonces una vez teniendo nuestro segmento, nuestro diagrama de momento segmentado, recuerden que lo vamos a partir acá en el punto C a la mitad. Vamos a tener un área 1 y un área 2 en el cual el momento obviamente va a ser proporcional. Podemos hacerlo con una regla de 3, pero sabemos que está a la mitad, por lo tanto el valor va a ser la mitad, o sea, menos P por L dividido sobre 2 veces I. Lo dividimos en dos áreas, esta parte de acá, que es la que nos interesa, y el ángulo de rotación lo vamos a calcular entre A y C, que son los dos puntos de interés. El ángulo de rotación, teta C con respecto a A, va a ser igual a teta C menos teta A, o sea, va a ser igual al área entre el punto A y el C. Recuerde que el ángulo de rotación en A, como en este punto es completamente horizontal, por lo tanto, vale 0. Entonces tenemos que el ángulo de rotación de C con respecto a A va a ser igual a teta C menos teta A, o sea, va a ser igual al área entre el punto A y C. Simplemente calculamos el área 1 más el área 2 y ese es el valor del ángulo de rotación en C. El área 1 es un rectángulo, por lo tanto solamente la base por la altura y el área 2 va a ser igual a un medio de la base por la altura. O sea, L medios para el rectángulo por P menos P por L sobre 2 veces I. Y para el área 2, un medio de la base que es L medio por la altura que es menos P por L dividido sobre 2 veces I. Simplificamos esta expresión de acá y pues nos queda que el área 1 pues vale menos P por L al cuadrado sobre 4 veces I y el área 2 vale menos P por L sobre 8 veces I. Sumamos y nos queda que el área entre esos dos puntos va a ser igual a 3P por L al cuadrado dividido sobre 8 veces I. Entonces ese es el ángulo de rotación en C, menos P por L al cuadrado dividido sobre 8 veces I. Note que en ambos casos yo le estoy poniendo el signo negativo porque va hacia abajo y al final pues el signo concuerda. Nosotros sabemos que el ángulo de rotación en C va en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto tiene un signo negativo. Para el ángulo de deflexión, para la deflexión en el punto C, nosotros tenemos que hacer uso del segundo teorema de área de momento, en el cual tenemos que determinar el ángulo de la desviación tangencial de C con respecto a A. Recuerde que en este caso lo que estamos aplicando es el segundo teorema de área de momento. Tiramos una recta tangente desde el punto A hacia el punto C, pues sabemos que es completamente horizontal,
Y en el punto C bajamos hasta chocar con el punto de la curva de deflexión. Y pues esta distancia de acá para acá se conoce como la desviación tangencial de C con respecto a A. O sea, en este caso lo vemos gráficamente, es equivalente a la deflexión en C. También recuerde que nuestro punto de referencia para el X barra va a ser el punto C, no se le olvide. Entonces partimos desde el punto C hacia el punto A. Entonces, pues hagámoslo. La desviación tangencial de C con respecto a A va a ser igual al área 1 por X barra 1 más el área 2 por X barra 2. El área 1 menos P por L al cuadrado sobre 4 veces I. Y pues la distancia, recuerden que siempre va a ser desde el punto A, desde el punto C hacia el punto A. O sea, va a ser igual a L cuarto. Va a ser desde este punto C hacia el centroide de la figura A1. Para el área 2, pues ya lo teníamos, menos P por L al cuadrado sobre 8 veces I, que es esta expresión de acá. Y pues la distancia, recuerde, siempre va a ser desde el punto C hacia el punto A. Entonces va a ser igual a 2 tercios de esta base de acá, o sea, 2 tercios de L medios. Simplificamos y nos queda al final que la deflexión en C, o sea, la desviación tangencial de C con respecto a A va a ser igual a menos 5 P por L a la 3 dividido sobre 48 veces EI. Para este ejemplo, me piden que determine la pendiente y la deflexión en el extremo B de la viga prismática de esta figura que aparece acá. Noten que en este caso, pues estamos teniendo una carga puntual de 50 kN y adicionalmente tenemos un momento de 90 kN por metro. Si tratamos de resolverlo por el método convencional, pues tendríamos que multiplicar la carga por X más los 90 kN, hacer la ecuación de momento, y pues es sumamente complicado. En lugar de eso, utilizamos el principio de superposición, o sea, aislamos las dos diferentes cargas, la de 50 kN y la de 90 kN por metro, y las tratamos como que fueran dos cargas independientes la una de la otra. Quedaría de esta forma así, o sea, la carga debida al momento y la carga debida a la puntual que tenemos en este punto de acá. Entonces, teniendo estas dos cargas independientes, trabajémoslas de manera aislada, cada una. En los diagramas que les proporcioné, recuerden que un momento me genera un diagrama de momento que es horizontal y la carga puntual pues, me genera un triángulo que va en la dirección hacia abajo. Entonces, simple y sencillamente aplico esos principios y yo sé que el valor máximo aquí va a ser P por L. O sea, va a ser igual a 50 por 3, 150, y en este caso es horizontal. Dividimos entre I, que el valor de I nos lo están dando, nos lo están proporcionando también en el ejercicio. Por lo tanto, nos quedaría este valor de acá. Fíjense que nos queda que el momento dividido entre I es 9 por 10 a la menos 3 metros a la menos 1. Estas son las unidades de M sobre I. Y en la otra figura, pues nos queda menos 15 por 10 a la menos 3, M a la menos 1. Entonces ya tenemos nuestras dos figuras, M sobre I, y pues en estas dos figuras las vamos a superponer. Podemos utilizar una sola de esas dos compuestas o simple y sencillamente las trabajamos de manera aislada. Resulta mucho más conveniente trabajarlas de manera aislada. Vamos a trabajar con un rectángulo, que es fácil, y un triángulo, que también es relativamente fácil. Entonces, noten que simple y sencillamente vamos a utilizar estas dos áreas de manera aislada. Entonces, vamos a tener por un lado el área 1, o sea, sabemos que la desviación, el ángulo de rotación de B con respecto a A va a ser igual a θ B menos θ A, pero sabemos que el ángulo de rotación en A tiene un valor de 0. El área 1 pues va a ser un rectángulo y el área 2 va a ser un triángulo. Entonces va a ser igual a la base multiplicada por la altura, y en el otro lado va a ser igual a un medio de la base multiplicado por la altura. Entonces en este caso sacamos estos datos, sacamos estos valores y pues encontramos el valor de θ B. Simplificamos, nos queda que esta área, que sería el área 1, vale 27 por 10 a la menos 3. Y noten también que las unidades son adimensionales. Y en este segundo caso nos queda 22.5 por 10 a la menos 3, que también es adimensional.
Si simplificamos y nos queda que el ángulo de rotación en B vale 4.5 por 10 a la menos 3 radianes, o lo que es equivalente 0.258 grados. Entonces, ya lo desarrollamos. Este método pues se conoce como diagrama de momentos por partes. Y hasta ahorita pues no lo han utilizado en ninguna de sus clases. Y espero les sea de utilidad para sus futuras asignaturas. Se miran este tipo de métodos, o sea, combinados por partes y luego los superponemos. Por ejemplo, en análisis estructural se vuelve a desarrollar por otros métodos que los van a ver para poder calcular deflexiones también de igual forma. Entonces nos va a ser de utilidad más adelante. Muy bien, y por último, en esta parte, para poder calcular lo que es la deflexión de la viga, hacemos uso del segundo teorema de área-momento. Entonces, nos dice el segundo teorema que la desviación tangencial de un punto con respecto a otro resulta que es el área multiplicada por el x barra de esa área. En este caso tenemos dos figuras que son sencillas, un cuadrado y un triángulo. Entonces la desviación tangencial de B con respecto a A, que es la que nos interesa, recuerden que la desviación tangencial, la definición, siempre no se les tiene que olvidar, es de B con respecto a A. Por lo tanto, en el punto A nosotros tendríamos que tirar una recta tangente, que sería precisamente la misma viga, y en el punto B, bueno, de esta estructura se deflecta de esta manera, hacia abajo en esta forma. Por lo tanto, del punto B yo vengo hacia abajo hasta donde está la deflexión, y esa distancia entre este punto, el punto original de la viga, y la deflexión se conoce como la desviación tangencial de B con respecto al punto A. Entonces, por lo tanto, esa desviación tangencial me va a dar como resultado la deflexión en ese punto. Entonces va a ser el área 1 multiplicada por x barra 1 más el área 2 por x barra 2. El área 1, pues ya la habíamos calculado previamente, era 27 por 10 a la menos 3. Y la distancia, debido a que es un rectángulo, es la mitad. Y para el triángulo, pues el área es 22.5 por 10 a la menos 3 por la distancia, que son 2 metros. Ojo, una cosa que no se les tiene que olvidar nunca, que mi punto de referencia siempre va a ser esta primera letrita. O sea, la distancia yo la voy a tomar desde el punto B. Es por eso que usted mira acá, en esta parte de acá, en el triángulo, que la distancia son 2 metros. Entonces tiene que tener cuidado con ese aspecto. Eh, una vez que tenemos esto, pues lo siguiente es hacer la síntesis para ver cuánto da ese valor, y pues nos da que son exactamente menos 4.5 milímetros. Noten que el signo sale automáticamente de la diferencia y cuando tomamos en consideración todos los datos de la estructura. Entonces al final tenemos que la deflexión en el punto B tiene un valor de menos 4.5 milímetros. Nuevamente les hago énfasis en eso. ¿Es grande o es pequeño? Depende. Es una viga de 3 metros. Tendríamos que ver en el código hondureño de la construcción cuánto es el parámetro de referencia. Como les he mencionado anteriormente, generalmente es L sobre 240, L sobre 480, va a depender de las condiciones y de las cargas que están actuando. Ahí aparece en el código hondureño cuánto es esa distancia. Entonces, tomamos ese valor, ese parámetro que nos solicita el código hondureño, y lo comparamos con respecto a esta deflexión que se está produciendo. Si es mayor o menor, pues al final nosotros vamos a determinar si cumple o no cumple. En caso de no cumplir, pues tendríamos que redimensionar para poder lograr esas deflexiones permisibles dentro del rango del código de construcción. Por último, esto lo van a encontrar en el libro de Ferdinand Beer. Es el método de área, el método de área-momento por medio del diagrama de momento por partes. Es bastante común, es bastante utilizado, y como les repito, no lo han visto hasta la fecha de hoy. Entonces les aconsejo que lo vean, que lo vayan leyendo un poco, que lo estudien, porque les va a servir para clases posteriores. Va a servir, por ejemplo, para análisis estructural, y pues van a desarrollar toda una teoría con respecto a esta temática. En la práctica es conveniente agrupar en un solo dibujo esos dos diagramas tal como se mira acá. O sea, nosotros estamos acostumbrados a estos dos valores, a partir de estos ir calculando cuánto vale el diagrama de momento, uno solo. En este caso lo podemos dividir en dos partes y pues el diagrama de momento queda así.
Desarrollemos un cuarto ejemplo en el cual nos dan una viga que está simplemente apoyada. Los puntos que vamos a analizar, pues es una viga que va desde A a B con un punto intermedio con una carga P en el punto D. Me dicen que esa viga simple está soportada, soporta esa carga P que actúa en la posición que se muestra a una distancia A y que determine cuánto vale el ángulo de rotación en el punto A, cuánto vale la deflexión en el punto D debido a esa carga y adicionalmente me piden que determine la deflexión máxima de la viga. Me dicen que la longitud es L y que la rigidez de la flexión es EI. Entonces, tomando todos esos datos, vamos a calcular cuánto valen cada uno de esos parámetros. Cabe recalcar que pues esta metodología que les voy a mostrar, si se fijan en el ítem anterior se nos dio todas las pautas para las vigas que son empotradas. El método de área de momento se aplica de manera prácticamente perfecta para este tipo de casos, vigas que son en voladizo. Para el caso de las vigas que son simplemente apoyadas, tenemos que tener cuidado. Se puede también hacer una especie de analogía con las vigas empotradas y van a ver que los diagramas de momento los podemos también segmentar por partes. Incluso nos podemos ubicar en puntos estratégicos para poder generar diagramas de momentos que sean sumamente sencillos de analizar. En este caso podemos asemejar, como les repito, esta viga que es simplemente apoyada con una viga en voladizo. Ya van a ver a qué me refiero en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos nuestra viga, lo primero que tenemos que determinar es el diagrama de carga y a partir de este determinar el diagrama de cuerpo libre y cuáles son todas las cargas que están actuando en la estructura. En este caso me da que la reacción en A tiene un valor de P por B dividido sobre L y la reacción en B es P por A dividido sobre L. ¿Y qué es lo que va a ocurrir o cuál es la metodología que yo les planteo? Pues tenemos tres opciones básicamente. El diagrama de momento, que usted conoce como convencionalmente, pues es uno en el cual una personita, nosotros la colocamos en este punto P de acá y pues prácticamente la carga viene desde este punto acá hacia acá. Si se fijan me genera una especie de triángulo. O sea, si tomamos en consideración la diapositiva en la que aparecen las cargas puntuales, entonces tenemos un triángulo que viene a morir acá, al igual aquí, P por B, por la distancia que sería B. Entonces viene a morir acá. El triángulo que nosotros estamos acostumbrados a ver, el diagrama de momentos. En cambio, hay otras dos propuestas que pues no son tan comunes y que yo se las voy a plantear. Una es que nosotros tengamos un visor que se ubique en el punto B. Entonces nosotros prácticamente tendríamos que la viga se puede asemejar que estuviera en voladizo en esta parte de acá. Este usuario está viendo estas cargas desde acá, desde este punto B y tenemos la reacción en este punto de acá y la carga P en este punto. La reacción, pues obviamente me genera una carga triangular que viene a morir en este punto. Va hacia arriba, por lo que el momento que me genera es positivo y por lo tanto la deflexión es positiva, va hacia arriba. En cambio, la carga B, pues va hacia abajo, por lo tanto me genera una deflexión hacia abajo y por lo tanto un momento negativo. Si nosotros tomamos de manera individual, entonces tendríamos la reacción. Esta reacción me genera este diagrama de acá y pues ya sabemos que simple y sencillamente el valor máximo va a ser P por L en este caso. En el caso de la carga P, hacemos exactamente lo mismo, lo único que comienza a ocurrir a partir del punto D, va hacia abajo. Entonces este sería el diagrama por partes debido a esas dos cargas que están actuando sobre la estructura. Noten que pues es sumamente directo, es mucho más sencillo que pretender calcular las ecuaciones de momento y después hacer el diagrama de momentos. Este es exactamente el mismo diagrama que ustedes están acostumbrados a hacer, solo que visto de otra forma. Por último, este valor de acá, pues nosotros sabemos que va a ser P por L. En este caso sería P por la distancia, que en este caso es B. Este sería el momento máximo. Ahora, si en lugar de nosotros ubicar este usuario en el punto B, lo ubicamos del lado contrario, es decir, si el diagrama lo generamos de derecha a izquierda, vamos a notar que pues tendríamos la reacción en B, lo mismo, va a ser positiva, va a ser hacia arriba y me va a generar un triángulo en la parte superior. Y tenemos en segundo lugar la carga P que va hacia abajo, por lo tanto me genera un diagrama de momento hacia abajo, va a ser negativo.
Entonces, si nosotros tomamos en consideración esos dos aspectos, acá el valor máximo de este diagrama de momento por parte sería simple y sencillamente la reacción en B multiplicada por la longitud. Y en el caso de la carga P, pues lo mismo, vendría de acá para acá y por lo tanto sería un triángulo hacia abajo cuyo valor máximo sería P por la distancia A. Estas son las dos formas de poder realizar este diagrama de momento por partes, les aclaro. Y pues por eso les comentaba la analogía que se hace con una viga empotrada. En este caso yo estoy empotrando este extremo de acá y en este caso yo estoy empotrando este extremo de acá. O sea, el usuario lo está viendo el diagrama de allá para acá y en este caso lo está viendo de izquierda a derecha. ¿Cuál de los dos vamos a implementar o cuál de los dos vamos a utilizar? Pues yo voy a irme con este de acá y vamos a ver qué resultados obtenemos y cuál es más conveniente. Entonces tenemos nuestro diagrama, ahora con las cargas que ya les habíamos comentado anteriormente, este valor máximo va a ser la reacción en A por L sobre EI y pues me da un valor de P por B dividido sobre EI. En el otro caso pues sería P por la distancia que sería A, P por A, P por B, perdón. Una vez que tenemos esos, hay ciertos parámetros, es un poco más complicado, un poco más tedioso que las vigas en voladizo, pero al final el resultado es exactamente el mismo. Noten que si nosotros calculamos la desviación tangencial de D con respecto a A, nosotros tiramos una recta tangente en el punto A y exactamente en el punto D nosotros vamos desde este punto hasta la deflexión en el punto D. Entonces esta distancia de acá se conoce como la desviación tangencial de D con respecto a A. Ojo, no pierda de mente, no pierda de enfoque que lo que nosotros andamos buscando, lo que queremos determinar es la deflexión en D, el ángulo de giro en A y el ángulo de giro en B. Entonces, para empezar, primero calculemos cuánto vale el ángulo de giro en A. Para calcular ese ángulo de giro, noten también que yo tengo un triángulo en esta parte de acá, en el cual tengo tres elementos que puedo llegar a conocer. Uno es esta parte superior, que es L. Esta parte de acá, que sería la desviación tangencial de B con respecto a A. Ojo, vuelvo a repetir. Tiro una recta tangente desde el punto A, vengo hasta el punto B, me voy verticalmente hacia el punto B, y pues este parámetro se conoce como la desviación tangencial de B con respecto al punto A. Entonces, tenemos estos dos datos y además tenemos el ángulo de rotación. Saquémoslo para que lo vean más claro. Entonces, tenemos la longitud, tenemos la desviación tangencial de B con respecto a A y el ángulo de rotación. Sabemos que la tangente de θ va a ser igual al lado opuesto sobre L. También sabemos de física y de otras clases anteriores que como este ángulo de rotación es extremadamente pequeño, la tangente de θ pues va a ser igual a θ. Por lo tanto, yo tengo esta ecuación de acá. La tangente de θb va a ser igual aproximadamente θb multiplicado por la desviación tangencial de B con respecto a sobre L. Fíjense que si yo quiero conocer el ángulo de rotación en B, el único parámetro que me haría falta calcular es la desviación tangencial de B con respecto a A. ¿Cómo lo calculo? Ya me dice la definición que va a ser igual al área, o sea, el área entre el punto A y el punto B, multiplicado por el centroide de cada una de estas dos figuras. ¿Con respecto a qué punto? Con respecto al punto B. Entonces, calculémoslo. Yo sé que la desviación tangencial de B con respecto a A va a ser igual a 1 por X barra 1 más A2 por X barra 2. Entonces, otra cosa que no se tiene que olvidar y no me voy a cansar de recalcárselo es que tiene que tomar en consideración que esa distancia X barra es con respecto al punto B. O sea que mi punto de referencia va a ser desde el extremo B hacia el punto A. Esa va a ser la distancia. Entonces calculemos el área 1 es un triángulo, por lo tanto va a ser igual a un medio de la base por la altura. Donde la base va a ser L y la altura va a ser igual a P por B dividido sobre EI. El área 2 va a ser lo mismo, un medio de la base que es B por la altura que es P por B sobre EI. Y las distancias respectivas para el área 1, fíjense que va a ser igual a L tercios porque la medimos desde el punto B. Y para el caso del área 2 va a ser igual a B tercios, o sea, un tercio de B
porque nuestro punto de referencia es el punto B, desde este punto hacia acá. Sintetizamos y simplificamos y resulta que vamos a tener que la desviación tangencial va a ser igual a P por B dividido sobre 6 veces EI por L al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Qué es lo único que hace falta? Dividir este valor de acá, este parámetro de la desviación tangencial, dividido sobre la longitud. Y ese va a ser el ángulo de rotación en B. Lo podemos expresar de esta manera. Y pues L menos B sabemos que va a ser igual a A. Tenemos la expresión de la desviación tangencial ya simplificada y sintetizada. Y el ángulo de rotación, simple y sencillamente, lo dividimos entre L. Este va a ser el ángulo de rotación en A. Si usted verifica el método de superposición, o específicamente las tablas del apéndice de la literatura, va a ver que el ángulo de rotación es exactamente este mismo. Por lo tanto, no importa qué método nosotros utilicemos, doble integración, superposición o el método de área-momento, siempre tenemos que llegar a los mismos resultados, porque se basan en la misma metodología. Ahora, si lo que queremos encontrar es la deflexión en el punto D, entonces ya conocemos el ángulo de rotación en A y pues ya podemos sacar otros parámetros. También podemos conocer el ángulo de rotación en B, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Fíjense que acá tenemos el ángulo de rotación en B, tenemos la desviación tangencial en este caso de A con respecto a B, es decir, tiramos una recta tangente en B. Venimos verticalmente desde el punto B hacia el punto A y pues esta distancia de acá se conoce como la desviación tangencial de A con respecto al punto B. Sacamos este triángulo, hacemos exactamente el mismo procedimiento, tenemos L, desviación tangencial de A con respecto a B y el ángulo θB. Hacemos la tangente nuevamente y pues nos queda esta expresión de acá, la desviación tangencial de A con respecto a B dividido sobre L. Calculemos ahora la desviación tangencial de A con respecto a B, que es el parámetro que nos va a ayudar a determinar el ángulo de rotación. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto al caso anterior, al ítem anterior? Que esta vez nuestra distancia, nuestro X barra, va a ser con respecto al punto A. Ojo, acuérdese, ese X barra va a ser medido a partir del punto A. Eso quiere decir que las distancias las vamos a tomar desde acá, desde este punto hacia acá. Por lo tanto, esos X barra van a ser diferentes a los que calculamos en el ítem anterior. Las áreas obviamente van a ser las mismas porque son los mismos triángulos. Calculémoslos entonces. Va a ser igual al área 1, medio de la base por la altura, por la distancia que en este caso es 2/3 de L, porque la estamos midiendo desde el punto A. Lo mismo para el área 2, multiplicado por la distancia. Va a ser igual a 2/3 de B más A. Acá pues lo más recomendable es dejar expresado todo en términos de B o en términos de A. En este caso yo noto que acá tengo B, acá tengo B, 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 por lo tanto convierto esta A en términos de B. A recuerden que va a ser igual a L menos B. Hago esa síntesis, simplifico todo y me queda esa expresión de acá. Sigo simplificando para ver qué obtengo. Me queda esta expresión ya simplificada. Sigo sintetizando, acá queda un polinomio de grado 2, lo simplifico y me queda esta expresión de acá. L menos B va a ser igual a A. Acá aparece, seguimos simplificando la expresión y pues ya tenemos la desviación tangencial de A con respecto a B. Ahora, ¿qué es lo único que nos hace falta? Pues esta desviación tangencial de A con respecto a B. Bueno, también la podemos expresar de esta manera, haciendo B igual a L menos A. Y nos queda este valor de acá. Entonces, una vez que tenemos esta expresión de acá, la dividimos entre L y pues ese va a ser nuestro ángulo de rotación. Nuevamente les reitero, este es el mismo valor que nosotros encontramos en el apéndice, en el libro de Gear. Entonces va a ser exactamente el mismo dato. ¿Por qué lo pasé de aquí para acá? De 2L menos B a esta expresión de acá. Pues porque así aparece en la literatura. Entonces para que vean que es exactamente el mismo valor, solo que lo podemos expresar de diferentes formas. Para resumir, tenemos los dos ángulos de rotación, θA y θB, calculados de la forma con el método de área momento.
Ok, entonces ya tenemos los ángulos de rotación en ambos extremos y pues ahora lo siguiente que faltaría sería encontrar la parte de las deflexiones. Nos piden la deflexión en el punto D y nos piden además la deflexión máxima. La deflexión en el punto D, pues vamos a seguir un procedimiento similar al que desarrollamos para los ángulos de rotación. Entonces, en esta primera parte tenemos que tener presente la figura que habíamos trabajado inicialmente. Ya habíamos mencionado que vamos a ocupar de las desviaciones tangenciales. Entonces, en este caso, noten que vamos a ocupar este tramo de acá. Vamos a necesitar todos estos datos que aparecen acá. Tomemos en cuenta primero esta parte de acá, que es de a de 1. Es toda esta distancia de acá. Si se fijan, la podemos sacar por medio de relaciones de triángulos. Lo que nos va a costar un poco más de trabajo es calcular cuánto vale este parámetro de acá. Si se fijan, acuérdense de la definición. Me están pidiendo la desviación tangencial de D con respecto a A. Eso es, tiro una recta tangente en A, porque es con respecto a A que la vamos a hacer. Me aproximo al punto D y desde un punto vertical hacia abajo trazo una línea recta y a donde interseca, pues esta línea entre la curva de deflexión y esta tangente, pues se conoce como desviación tangencial de D con respecto a A. Entonces este es el parámetro que vamos a ocupar, ya vamos a ver a qué nos referimos. Tenemos el triángulo, tal y como aparece acá en la figura. Vamos a tener diferentes parámetros. Está la distancia A, la distancia de D a D1, que es esta parte de acá, desde la viga hacia el punto de tangencia. Y tenemos el ángulo de rotación en A, pues que ya lo conocemos. Entonces, si hacemos una relación, sabemos que la deflexión en el punto D va a ser debida, ¿cómo la vamos a calcular? Tenemos la distancia de D a D1 y a esa distancia pues le vamos a restar la desviación tangencial de D con respecto a A. Se puede apreciar acá en esta figura. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de rotación? La deflexión, perdón, esta distancia de A de 1, pues simple y sencillamente hacemos una relación de triángulos. La tangente sabemos que va a ser igual al lado opuesto de A de 1 dividido entre el lado adyacente que es A. O sea que teta A va a ser igual a este parámetro de acá de A de 1 sobre A. Ahora, teta A ya lo habíamos conocido, ya lo calculamos anteriormente y pues simple y sencillamente lo multiplicamos por el parámetro A. Esa va a ser la distancia de D a D1. Ahora, en esta siguiente parte, pues tenemos que tomar en consideración esta pequeña área que va a ser desde el punto A hasta el punto D. Entonces esta área le vamos a llamar área 3, porque recuerden que la desviación tangencial, tanto como el ángulo de rotación y la desviación tangencial con respecto a un punto, vamos a necesitar el área bajo la curva entre esos dos puntos, en este caso de A a D. Esta le vamos a llamar área 3. Y el parámetro que necesitamos para poder tomar en consideración esta área es la altura. Entonces para esa altura, simple y sencillamente hacemos una regla de 3. Sabemos que toda esta distancia de acá mide L. Esta altura total es P por B sobre I. Esta distancia de acá es A y pues el único parámetro que nos falta es la altura. Hacemos una relación de triángulos de acuerdo a esos parámetros y encontramos que esa altura de ese triángulo A3 nos da P por B sobre A, P por B por A dividido sobre L e I. Ya conocemos la altura, ya conocemos la base y pues podemos determinar cuánto vale el área. De igual forma, el brazo de palanca o el centroide de la figura. También sabíamos que la distancia de D a D1 es igual al ángulo de rotación multiplicado por A. El ángulo de rotación ya lo teníamos, multiplicamos ese parámetro por A y nos queda esta expresión de acá. Recuerden que ya lo habíamos calculado previamente. Bien, entonces ya tenemos todos los parámetros para poder determinar el único que hace falta, que es la desviación tangencial de D con respecto a A. O sea, va a ser el área 3 multiplicado por X barra 3. Un medio de la base, que es A, por la altura, que es P por B por A sobre ley, por el brazo de palanca y nuevamente les hago énfasis en esto. Recuerden que siempre mi punto de referencia para poder encontrar ese X barra va a ser esa primera letra. O sea que vamos a venir desde el punto D hacia el punto A. O sea, un tercio de A. Acuérdense. Entonces, una vez que tenemos todo esto, simplificamos la expresión
y obtenemos la siguiente expresión. P por B por A a la 3 dividido sobre 6 veces ley. Recuerden que al final lo que andamos buscando es la deflexión en el punto D. Entonces la deflexión en el punto D va a ser la distancia de DA de 1 menos la desviación tangencial de D con respecto a A. Tenemos la expresión. Simplificamos esta expresión, si se fijan podemos sacar factor común, prácticamente todos los parámetros involucrados, y nos queda esta expresión de acá. Entonces la desviación la deflexión en el punto D va a ser igual a P por A al cuadrado por B al cuadrado sobre 3 veces ley. Acá, si nosotros nos vamos nuevamente al apéndice donde aparecen todos estos parámetros involucrados, la deflexión, los ángulos de rotación, vamos a ver que esa es la expresión que aparece en el libro al final. Entonces, con esto verificamos si hemos calculado bien o hemos calculado mal esta secuencia de datos. Acá cabe señalar que volvemos a hacer exactamente lo mismo. L menos A es igual a B y pues tenemos otra vez B al cuadrado. Así es como se obtiene esta expresión de acá. Ese es el procedimiento. Si se fijan, lo complicado es estar sacando las relaciones entre los triángulos, las relaciones de las áreas, pero básicamente son figuras geométricas conocidas, triángulos, en el caso que sean cargas uniformemente distribuidas, rectángulos. Entonces nos van a ayudar a poder describir cuáles son estas partes que componen estas ecuaciones que estamos encontrando. Ok, entonces ya tenemos lo que es la deflexión máxima. Ahora ya tenemos la deflexión en D. Ahora lo que nos compete es encontrar la deflexión máxima. Para encontrarla, yo ubico un punto que es un punto arbitrario que yo sé que en ese punto va a ocurrir la deflexión máxima. Únicamente conozco una cosa, que el ángulo de rotación en el punto de la deflexión máxima pues va a ser igual a 0. En este caso lo ubico acá, en este punto de acá. Tengo la carga aplicada en P y pues debido a la elasticidad que tiene la figura, usted puede apreciar gráficamente que aproximadamente la deflexión máxima va a ocurrir cercano a la carga. Entonces este punto X yo lo ubico en esta parte de acá y recuerden que el método se basa en encontrar el área bajo la curva entre los dos puntos que yo estoy analizando, o sea, entre A y X. Esta distancia yo la voy a denominar como X, es la variable que yo ando buscando a qué distancia X ocurre esa deflexión máxima. A esta área le voy a llamar área X también, que es el área bajo la curva. Y pues teniendo todos estos parámetros y la altura total del triángulo, nuevamente vuelvo a hacer relaciones de triángulos, o sea, una regla de 3. Hago la proporción del triángulo rectángulo y tenemos que esta altura de esta área X va a ser igual a P por B por X dividido sobre L e I. Una vez teniendo eso, yo lo próximo que necesito determinar son ciertos parámetros que aparecen ligados a la figura. El primero, pues acá yo estoy denominando que a una distancia X va a ocurrir la deflexión máxima. En la deflexión máxima, recuerde que el ángulo de rotación vale 0. Tiro una recta tangente en ese punto, tiro una recta tangente en el punto A, y pues me vengo desde un punto vertical, desde el punto A, hacia esta recta tangente en el punto X, y esta distancia de acá, yo sé que va a tener el nombre de la desviación tangencial de A con respecto a el punto X. Entonces, obteniendo este parámetro de acá, me fijo gráficamente que esa desviación tangencial de A con respecto a X es exactamente igual a la deformación máxima, a la deflexión máxima. Otro parámetro que voy a necesitar es este ángulo de rotación acá. El ángulo de rotación de A con respecto a X o el ángulo de rotación de X con respecto a A. En este caso, me interesa conocerlo debido a que, si ustedes se fijan, ustedes notan, ocurre algo peculiar. Esta recta de acá va a ser paralela a esta recta de acá. Note también que el ángulo de rotación en A es exactamente igual a ese ángulo de rotación de A con respecto a X. Son ángulos equivalentes a un mismo lado, ángulos internos a un mismo lado. Por lo tanto, estos dos ángulos de rotación son iguales. ¿Cómo obtengo la desviación tangencial de A con respecto a X? Pues no va a ser otra cosa que el área entre AX multiplicado por el X barra. Esa va a ser la deflexión máxima. Y el ángulo de rotación de A con respecto a X va a ser igual a θ A menos θ X. Esa es la definición.
¿Y qué conozco de esta expresión de acá? Pues sé que teta x vale 0. Teniendo todos esos parámetros en mente y determinando primero a qué distancia ocurre que esta área, o sea, que este ángulo de rotación en A, que ya lo conozco, sea igual a este ángulo de rotación de A con respecto a X. O sea, el área bajo la curva sea igual a este ángulo de rotación en A. Entonces tengo el área, o sea, tengo la figura expresada de esta manera. Ya encontré cuánto vale la altura. Entonces encontremos cuánto vale esta expresión de acá. Yo sé que el ángulo de rotación de A con respecto a X, el área bajo la curva entre A y X, o sea, va a ser igual a teta A menos teta X. Y teta X vale 0. Teta A ya lo conozco previamente, va a ser igual a P por B por A sobre 6 veces ley multiplicado por L más B. Y el área bajo la curva va a ser igual a un medio de la base, que es X, por la altura, que vale P por B por X dividido sobre L e Y. Ya lo había calculado previamente. Si se fijan, acá la única variable que yo desconozco es X. Despejo para X y resulta que tengo esta expresión de acá. Nuevamente, para poder dejarla expresada en términos similares a los que tenemos en el apéndice, entonces yo expreso esta parte de acá, en vez de tener L menos B, L más A por L más B, simple y sencillamente hago a como L menos B. L menos B por L más B, obtenemos L al cuadrado menos B al cuadrado sobre 3. Esa es a la distancia a la cual va a ocurrir esa deflexión máxima. Yo sé que entre estos dos puntos, pues el ángulo de rotación relativo de A con respecto a X va a ser igual a teta A. Y sé que en el punto X la deflexión es máxima porque lo acabo de demostrar. Ya tengo la expresión para X, entonces ahora encontremos la desviación tangencial. Yo sé que la desviación tangencial de A con respecto a X va a ser igual al área, que esta área ya la habíamos calculado previamente, esta área de acá, multiplicado por el brazo de palanca. Recuerden que en este caso siempre la distancia yo la voy a obtener con respecto al punto que estoy analizando. En este caso, siempre en este caso la voy a expresar con respecto al punto A. O sea, la desviación tangencial de A con respecto a X. Esta va a ser la X barra. Entonces la X barra yo la voy a medir en este caso desde acá para acá. Desde A hacia X. Esa es la distancia. Entonces, por lo tanto, por eso es que me queda un valor de 2/3 de X. Entonces, multiplico toda esta expresión y yo sé que X vale igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado menos B al cuadrado. Simplifico, sustituyo, vuelvo a simplificar nuevamente para dejar expresado de esta manera y pues ya tengo la deflexión máxima. Entonces, así es como se calcula este tipo en este tipo de ejercicios estas estructuras, estos parámetros que me están solicitando. Entonces la deflexión máxima, recuerde que al final yo la estoy sacando por medio de triángulos y por medio de relaciones. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ojo, ¿verdad? Ahora, si usted quiere determinar otros parámetros, por ejemplo, utilizando el área de momento, en este caso yo lo utilicé de izquierda a derecha, usted puede hacerlo de derecha a izquierda y va a notar que es exactamente el mismo procedimiento. De igual forma, en el libro de Gear aparece un ejercicio similar a este. Aparece un ejercicio similar a este, lo único que ellos utilizan es el diagrama convencional. O sea, es decir, que usted viene de izquierda a derecha, pero no lo hace por partes, sino que lo hace uno solo. En el libro de Gear aparece y está bien desarrollado y todo. Y ellos encuentran todos estos parámetros que les estoy mencionando yo. Entonces puede irlo a ver y puede irlo a repasar para que vea que al final los parámetros son los mismos. No importa qué metodología usted utilice, qué diagrama de momento utilice, al final los resultados tienen que ser los mismos. Y le recalco, el diagrama de momento, para este caso en específico, yo prefiero hacerlo así por partes debido a que son triángulos, son figuras bastante sencillas. En el caso del libro hacen un triángulo cuyo vértice está en el centro en la carga P. Y si se fijan, pues va a ser un poco más tedioso, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces yo prefiero hacerlos con triángulos rectángulos. Ya sé que va a ser igual a 1/3, el X barra igual a 2/3, pues va a depender de cada uno de ustedes. Ahí está. Revisen las páginas 718 y 719 del libro de Gear. Ahí aparece desarrollado.
Y pues antes de despedirme, les quiero recomendar una serie de ejemplos que están bien desarrollados didácticamente desde mi punto de vista y que les van a servir para poder desarrollar este método y llevarlo un poquitito más adelante. Faltaron las figuras indeterminadas, pero van a notar que los ejercicios son prácticamente los mismos que acabamos de ver, son similares. Entonces, en el libro de Hibeler, por ejemplo, aparece el ejemplo número 12-19, está bien desarrollado didácticamente para estructuras indeterminadas en la página 636. Ahí aparece un ejemplo bastante bueno. Además, para estructuras determinadas les recomiendo estos dos ejemplos, el ejemplo 12.10 en la página 610 y el ejemplo 12.11 de la página 611. En el libro de Gear, pues el único que les recomiendo adicional a todos los que hemos visto es este de acá, el ejemplo 9.14 en la página 724. ¿Qué tiene de particular ese ejemplo? Pues es una viga en voladizo que tiene una carga uniformemente distribuida hasta cierto punto. Ahí pues se aplican lo que son las parábolas de grado 2 y les va a servir pues para desarrollar este tipo de ejercicios. Por último, les recomiendo dos ejemplos del libro de Bill Johnston, el ejemplo 9.10 y el ejemplo 9.14 en la página 576 y 590 respectivamente. Van a ver que son ejemplos bastante variados y en este caso de acá pues utilizan esta metodología que les digo que se llama el diagrama de momento por parte. Va a ser de gran utilidad para ustedes. Eh, Ya para finalizar, pues únicamente les agradezco que hayan llegado hasta este punto. Espero que estos ejemplos, 4 ejemplos, sean de utilidad. Les voy a estar colgando, espero un par de ejercicios adicionales para que vean la metodología, para que se empapen. Obviamente el tiempo ha sido bastante corto. Espero que puedan desarrollar el ejemplo, espero que entiendan y pues cualquier cosa estoy a completa disposición, estoy para cualquier consulta, muchos me han estado consultando por medio de las redes sociales y pues agradecerles por su tiempo, espero que estén bien de salud, espero que se estén cuidando y pues nada, ya queda poco para poder finalizar esta etapa, este primer periodo académico y agradecerles por su tiempo, por su paciencia, saludos.